Si usted pudiera entrar en el túnel del tiempo, volver atrás, repetiría la frase de lo que iba a pasar con los operadores de salud, el chu, chu, chu. No, pero es que eso no es que sea una frase mía, es la realidad desde que se crearon los EPS. Hermano, el número exacto es que se crearon 117 EPS, es un número aproximado. Pero y 100 fueron liquidadas. Sí, quedan 30. Pero mire, su propia superintendencia denunció la equivocación en la intervención de la más grande, de la nueva Pero EPS. es que eso yo ya lo he explicado. No la nueva EPS, todas las intervenidas, que son como la mitad de los afiliados al sistema. La intervención fue... Yo no propuse la intervención, yo propuse una ley, proyecto en este momento. ¿Por qué? Porque las EPS no sirven. Eso lo dije desde campaña y desde hace 10 años, y yo voté en contra de la ley 100 como congresista de Colombia. Y lo dije. En ese momento era joven, tenía 32 años. No puede haber un mercado en la salud como no debe haber en las pensiones, porque es insostenible. La Constitución dice que la salud es un derecho. Las pensiones también lo son. Y un mercado solo sirve para quien puede pagar, como quien va a comprarse una camisa. Pues si te gustó la camisa, pero no tienes la plata en el bolsillo, ni la tarjeta de crédito, que ojalá no compren con tarjeta de crédito, pues la camisa se queda en el almacén, porque ¿qué más? Pero eso no puede pasar con los derechos. El derecho es derecho para todo el mundo, entonces no puede tener precio. Uh-huh. Entonces, ¿quién tiene que acudir a que el derecho se garantice? Pues en parte lo hace el mercado, pero en parte para quienes pueden realmente soportarlo. Pero es el Estado el que tiene que garantizar que toda la población universalmente acceda a ese derecho. Esto lo dije desde el principio, lo mantengo. Cuando tenía 33 años, ustedes verán grabaciones mías de esas épocas. Yo no he cambiado mis maneras de pensar, sino se han vuelto más complejas. Entonces, ahora, digo lo mismo. Yo no he visto nada en la historia de la salud después de la aprobación de la Ley 100 que me demuestre que el sistema es efectivo. Fue efectivo respecto al pasado de la Ley 100, cuando podía transmitir la ciencia que se iba creando en el mundo alrededor de la salud hacia el conjunto de la población colombiana. Eso dejó de suceder hace 10 años. ¿Por qué? Porque transformaron la EPS en intermediario financiero. Ahí la ciencia médica dejó de fluir a la totalidad de la población colombiana. ¿Y cómo se demuestra eso? Por las tasas de mortalidad. Y pongo la infantil, que la he mostrado muchas veces por televisión. La infantil, que es la más sensible en mi opinión personal. Nosotros desplomamos la tasa de mortalidad infantil, desplomada en 3 años. Ustedes pueden mostrar los cuadros, si no lo creen, pues hay gente que nunca cree en estos cuadros y a veces no se entienden. Pero desplomamos la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué hicimos? Lo mismo que acabo de decir, tratar de hacer que la ciencia médica de hoy fluya hacia la totalidad de la población. Pero no es la EPS la que utilizamos para ello. Es el sistema preventivo de salud y sus 90,000 trabajadores de hoy que parten de cero al principio de año. Entonces, usted tiene que reconocer que entrega la salud peor de lo que la encontró. No, pero a ver, Julio, acabo de hablar de la tasa de mortalidad infantil. ¿Usted cree que si se desploma la tasa de mortalidad infantil, es decir, niños y niñas muertas, si se desploma, es decir, muchísimo menos niños y niñas muertas, es que se entrega peor la salud? No confundamos. Una cosa es el estado financiero de las EPS, que todas son privadas excepto 3, y otra cosa es el estado de salud del pueblo colombiano. Yo entiendo que la prensa tradicional de Colombia ha confundido los dos conceptos, y entiendo por qué, pero divídanlo. Una cosa es el estado financiero de las EPS, que es re malísimo y será peor en la medida que sigan existiendo. La intervención, y contesto su pregunta, solo fue para aguantar las EPS mientras se aprobaba la ley, que por sobornos el Senado de la República no aprobó.
Y repito, sobornos. Y repito, la empresa, aunque ya me demandó y siempre tiene magistrados amigos, pero acaba de hacer otro crimen contra el sufragio ayer. Entonces, no, una cosa, el estado de salud de la CPS... ¿Está hablando usted de Keralty? Sí, señor. Y otra cosa, y ya me van a demandar otra vez, y otra cosa es el estado de salud de la gente. El estado de salud de la gente, que es lo que a mí me interesa, se miden tasas de morbilidad, tasas de mortalidad. Examinemos las cifras, cuestionémoslas si se quieren, pero si menos madres embarazadas mueren hoy que en el último año de Duque, y podemos hacer el examen de más largo plazo para no simplemente compararme con el último año de Duque, que fue terrible. Esa sí fue una crisis de la salud en Colombia. 2022, año de crisis de la salud de la gente en Colombia. No de las EPS, que también. Pero si usted mide, sea respecto a hace 10 años, sea respecto al último año de Duque, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad perinatal, que es de fetos, la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año, la tasa de mortalidad infantil de 5 años. Y si nos vamos a otros sectores de la población, la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de personas, hombres y mujeres, entre 30 y 70 años, usted no encuentra que le está yendo mal a la salud de la gente. Podemos hacer la investigación, los invito a hacerla. Ahora, si nos vamos a los estados contables de las EPS, el desastre. Están absorbiendo billones y billones del erario público de este gobierno. Porque como nunca hemos puesto dinero en el presupuesto de la salud. Como nunca. Solo que hemos tenido unos cuidados, que es lo que nos está resultando positivo para el gobierno y para Colombia. Tenemos una inversión en hospitales públicos que suma a la que hicieron los gobiernos en 20 años. Más, solo en 3 años. Más que en 20, porque los gobiernos no invirtieron en la República. Hemos invertido en centros de salud como nunca en la historia de Colombia. Pusimos 90,000 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, pagos por el gobierno, no por las EPS.